Ok, pues nuevamente, qué gusto que estemos aquí, buenas tardes, y vamos a la palabra, vamos a lo que Dios ya tiene para usted y para mí. Le animo a que abramos la Biblia en el Salmo capítulo 20, versículos 6 al versículo 8. 6 al 8 son los versículos que vamos a leer. Sígame con su vista, voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice, aquí está David hablando, dice, ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Verso 7. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra. Y dice David, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Verso 8. Esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros, dice David, nos levantaremos y estaremos firmes. Hagamos una oración. Padre, nos ponemos en tus manos. En tus manos es un decir, Señor, ¿a quién más iremos? Tú eres Dios. Por ti somos hijos tuyos, hijas tuyas. Por ti, Señor, hay un proceso de santificación en nosotros. Por ti hay un proceso de capacitación y ayuda para que a través de esa capacitación demos el fruto, Señor, que todo hijo o hija de Dios debe dar. Así es que te rogamos tu gracia en Cristo. Y gracias por lo que harás. En Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? Así se llama la serie, como pregunta, ¿hasta cuándo me creerán? El nombre de esta conferencia lo he titulado El predominio de Dios es sobre todo. Repito el nombre, el predominio de Dios es sobre todo. Escucha esta verdad. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios se apoya en el Señor, tendrá el logro de sus objetivos. Repito, cuando un hijo, una hija de Dios se apoya en el Señor, tendrá el logro de sus objetivos, tal como Dios lo promete, tal como Dios lo promete. Es muy importante, amada iglesia, hermanos, hermanas en Cristo, que atendamos este mensaje, dejemos que entre a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es nuestro ser interior, donde está nuestro hombre real, el que decide, la que decide, que entre. ¿Por qué? Porque habemos muchos cristianas, no estoy hablando solo de acá, de todo el mundo, que por cualquier situación, asunto, circunstancia, necesidad, se caen, desfallecen. Es más, algunos hasta se van de la iglesia decepcionados. Yo quiero decirte, Dios no decepciona a nadie. Yo quiero decirte, Dios ayuda a todos por igual. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Pero ¿qué necesitamos, amada iglesia? Dejar que esta verdad entre a nuestro hombre interior. Y para que esa verdad en nuestro hombre interior empiece a trabajar, empiece a obrar. Y entonces tú o yo, en cualquier circunstancia, asunto, necesidad, no desmayemos, no nos alejemos, no nos desanimemos, ni mucho menos estemos buscando lugares de falsa doctrina. ¿Me explico? Es que hay muchos que están en una de sana doctrina y como no ven resultados y dicen, no, ven aquí está la unción, aquí está el power, aquí se mueve el Espíritu Santo. No, en tu iglesia no, allá están muertos, vente para acá. Y son puras mentiras. Hay gente que se va a otras iglesias donde dice, es que yo siento bien bonito. No, déjeme decirle algo. El cristianismo no son sentimientos. El cristianismo son realidades. Realidades de actos de justicia de Dios en el que le cree. O sea, el cristianismo no se siente, pues. El cristianismo se ve. Pero cuando lo creemos, cuando dejamos que su palabra y nuestra fe en el Señor, en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, obren en nosotros. Y voy a dar algunos testimonios que yo sé nos van a ayudar. Vayamos para tener muy claro lo que trato de comunicarle de parte de Dios en Hechos capítulo 27. Vayamos ahí. Y se nos va a clarificar mucho mi comentario que le hice hace unos minutos. Hechos capítulo 27, versículos 6 al 26. Voy a leer en la versión Reina Valera todos estos textos. Y aquí está Lucas describiendo todo esto
Y dice Hechos capítulo 27, versículo 6, si gusta, leemos en voz alta. Dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, que dice, nos embarcó en ella. Verso 7, navegando muchos días desapareció, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos, como dice aquí Lucas, a Sotavento de Creta frente a Salmón. Si alguien se pregunta, ¿y qué es a Sotavento? Es al lado opuesto a donde sopla el viento. Sigo leyendo. Dice en el versículo 8, y costeándola o navegando cerca de la costa, dice Lucas, con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa que la navegación, por haber pasado ya el ayuno. Aquí no se refiere al ayuno de los judíos, aquí se refiere esta expresión ayuno a una información que tienen todos los que dirigen una embarcación, y que en este tiempo en el que estaban aquí, que era invierno, que es muy peligroso andar en el mar. Espero haberme dado a entender. Por haber pasado ya el ayuno, el tiempo ese peligroso por estar en invierno, que dice enseguida, Pablo les amonestaba. Aquí la palabra amonestar, que dice aquí en el versículo 9, es que Pablo les exhortaba, es que Pablo les decía, oigan, mejor, ¿por qué no nos quedemos por acá para no seguir? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque dice el verso 10, diciéndoles, ¿quién? Pablo, varones, en este caso el capitán, los marineros, etcétera, etcétera. ¿Qué decía el apóstol? Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Dice Pablo, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué dice el verso 11? Pero el centurión o el capitán o el líder, el que llevaba la embarcación, dice, ¿daba qué? Más crédito al piloto, es decir, a su ayudante, y el otro ayudante, al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y dice el verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar o quedarse ahí mientras terminaba el invierno, la mayoría acordó zarpar o marcharse o irse también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, invernar allí o quedarse allí a pasar el invierno. Versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, que dice, levaron anclas, es decir, órale, arriba. Dice, e iban costeando Creta, se siguieron en medio de ese problema por el clima. Entonces dice el verso 14, pero no mucho después, dio contra la nave, ¿qué? Un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento huracanado llamado Euroclidón, lo investiga y se dice que por lo menos son vientos aproximadamente como de 100 kilómetros por hora. Es decir, 120 kilómetros por hora le estaba pegando a la nave, pero además había una lluvia, le llaman borrascosa, así le llaman en esta parte del mundo. Pero sigamos leyendo, porque esto va a darnos mucho entendimiento en lo que hoy Dios me puso a predicarle a ustedes. Y dice el verso 15, y siendo arrebatada la nave, o tomada con fuerza, eso quiere decir arrebatada, la nave, y no pudiendo poner proa. ¿Qué es proa? Es la parte delantera del barco, para cortar el agua, o sea, les movió el barco y no lo podían enderezar. Entonces dice, no pudiendo poner proa al viento, dice Pablo, nos abandonamos a él, o sea, se quedaron a la deriva, y nos dejamos llevar. Versículo 16, y habiendo corrido a Sotavento, nuevamente contra, como venía el viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad, dice Lucas, pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Una pequeña embarcación de madera que sirve como salvavidas, eso es el esquife. Y una vez subido a bordo, es decir, volvieron nuevamente a la barca, usaron de refuerzos para ceñir o asegurar más la nave.
y teniendo temor de dar en la Sirte. ¿Qué es la Sirte? Los bancos de arena o de grava. ¿Cuántos han estado en el mar? Te entra el mar y de repente sube una montaña de arena o de grava. Entonces dice, y teniendo temor de dar en la Sirte o en esas montañas de arena y grava, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, porque ahí seguía el huracán, al siguiente día empezaron, ¿qué dice? A alijar. ¿Qué es alijar? Arrojar mercancía al mar, tirar mercancía para que tuviera menos peso la embarcación. Sigo leyendo. Todo lo que le vengo describiendo es todavía para que tengamos más entendimiento usted y yo de lo que vamos a leer al final de este testimonio. Y dice el verso 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos, ¿qué? Los aparejos de la nave. ¿Qué son los aparejos? Pues es la misma vela, lazos o cuerdas, palos que lleva ahí la nave. Ahora sí que lo echaron al mar. Pablo se los dijo, la nave va a quedar hecho garras, pero no quieren, pues órale. Sigo leyendo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, imagínense, estaba nubladísimo por la lluvia, el huracán, etcétera, etcétera. Dice, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos, ¿qué dice Pablo? Perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí es muy importante que esto quede en nuestro corazón. Usted y yo somos débiles. Pablo, ¿qué dijo de él mismo? En, creo que 2 de Corintios 12, por ahí del verso 9, cuando fue 3 veces con el Señor y le dijo, quítame este aguijón de mi carne. Y él le dijo, no te lo quito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Ustedes, todos los hijos de Dios, no decir quienes no le conocen, pero todos los hijos de Dios somos débiles. La palabra debilidad ahí en esa carta a los Corintios quiere decir sin fuerza o sin capacidad para hacer algo. Entonces, Pablo, que estaba mostrando aquí, lo normal, o sea, debilidad, no tenía capacidad para salir de ahí. Por eso Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos o de sobrevivir. Sigo leyendo el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, no, pues a qué horas estaban ahí luchando con la nave y contra el huracán, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, ¿qué les dice Pablo? Haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero sígame con atención, que dice Pablo en el 22, pero ahora, ¿qué dice Pablo ahí? Os exhorto, es decir, los animo a tener buen ánimo. ¿Qué dice Pablo? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, dice en el 23, ha estado conmigo ¿quién? El ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo, ¿qué dijo el ángel? Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 25, por tanto le dice Pablo a esta gente, oh varones, tened buen ánimo, porque ¿qué? Yo confío, tengo firme convicción en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, dice Pablo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Cuál era la situación aquí de Pablo y de todos los que iban con Pablo en esta embarcación? ¿Cuál era la condición? Una condición que pasa muy a menudo muchas embarcaciones. Si usted tiene televisión de cable, aprovéchelo para ver cuando las embarcaciones están en medio de una tempestad, están en medio de un huracán. Eso le va a dar más entendimiento de lo que estoy predicando ahorita. Porque ahí yo he visto naves que hay olas que se levantan más alta que la misma embarcación. Sí, y lo animo a que lo vea, que le dedique tiempo a ello. Entonces, esto que le estaba pasando a ellos es muy común y corriente, sobre todo en el invierno o cuando están los huracanes. Entonces aquí Pablo y todos los que iban en esta embarcación estaban ¿cómo? O ¿cuál era su condición anímica para darme a entender? ¿Cuál era? Estaban desanimados. Estaban como diciendo, pues hasta aquí llegamos. Ya con preocupación,
pues ya no la hicimos, ya no voy a llegar a mi cita a Roma, porque para allá iba Pablo, iba a entrar a un juicio con el César. Entonces, ahora imagínense el capitán del barco, los empleados, etcétera, etcétera, todos los que iban ahí. Y ahí iba Lucas, el que escribe Hechos es Lucas, o sea, Pablo no iba solo. Ahí va Lucas también. Lucas ahí se cuida de no escribir nada de él, muy pocas cosas, más escribe de las actuaciones de Pablo. Pero el apóstol Pablo, después que le habla a este ángel y que le dice de parte de Dios, Pablo, take it easy, no va a pasar nada, tranquilo. ¿Cómo cree que siguió Pablo después aquí la travesía? Porque siguen los problemas, si le seguimos leyendo. Pero Pablo ya estaba en paz, Pablo ya estaba tranquilo. ¿Qué le estoy transmitiendo aquí, amada iglesia, amado hermano, hermana en Cristo? Ni más ni menos que el predominio de Dios es sobre todo. El predominio de Dios es sobre todo. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía dormido en la barca? Y empezaron las olas, empezó a entrar el agua, y ahí iba Pedro, que era bien miedoso, ahí iba Juan, ahí iban otros, y le dijeron, Señor, despiértate, que no ves que nos anegamos. Y el Señor iba bien dormido, pues lo arrullaron las olas, ¿no? Y dijo, qué lata con ustedes, hombre. Iba descansando, hombres de poca fe. ¿Y Jesús qué hizo? Simplemente le habló al mar, y el mar, ¿qué pasó? Se aquietó. Y sus discípulos dijeron, ¿y quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es Jesús? Dios. Y Él tiene predominio sobre cualquier cosa. ¿Cuál es tu problema, iglesia? ¿Dónde estás viviendo ahorita? ¿Qué situaciones estás pasando? ¿Qué situaciones estás pasando? Dios tiene predominio sobre tu situación. Dios tiene predominio sobre tu necesidad. Dios tiene predominio sobre tu asunto, lo que estés pasando. Dios tiene predominio. Muchas veces Dios no actúa de un momento a otro. Él tiene sus planes. Pero de que va a actuar, va a actuar. Claro, si tú y yo estamos viviendo al agrado de Él. Porque si tú y yo no estamos agradando a Él con nuestra conducta, no, pues olvidémoslo. Más bien está tratando con esa situación con nosotros para ponernos, ahora sí que firmes. Finalmente, ¿cómo termina esa travesía? Leamos el final. Ahí está en Hechos 27, 43, 44, tal como Dios le dijo a Pablo. Hechos 27, 43, 44, dice el verso 43, pero el centurión o el capitán o el líder de esa embarcación, dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. ¿De qué? De que su gente quería matar a los que llevaban ahí prisioneros en esa embarcación a Roma. Dice, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Verso 44, y los demás, que dice, parten tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos que se salvaron saliendo a tierra. Y así fue como llegaron a la isla de Malta. Ahí dice Hechos 28:1. Así fue como llegaron ¿a dónde? A la isla de Malta. Hechos 28:1. Pregunto, ¿la palabra que Dios le dio a Pablo a través del ángel se cumplió? Porque Él le dijo, a ti y todos los que van en el barco van a llegar vivitos y coleando. Pero la barca va a llegar en tablitas, va a llegar nada más para leña. Bueno, si es leña de pirul no sirve ni para humear, ¿no? Pero bueno, o para echar humo nomás. Amados, dejemos que entre esta palabra en nuestro corazón, sobre todo aquellos y aquellas que por cualquier vientecito se caen, se desaniman, ya no quiero seguir, y bueno, un montón de cosas que sucede en la iglesia de Cristo. Les recuerdo, esta serie lleva un propósito principal, que usted sea próspero, que usted sea próspera. ¿Lo va captando? Mire, una persona con dinero y enferma, ¿es próspera? Una persona con dinero y que, ay, no me irán a asaltar, no me irán a secuestrar, no irán a robarse mi auto. Y hasta lo encadena al poste de luz que tiene usted cerca de su casa, ¿no? Y ya quiere encontrar otro árbol, a ver de dónde encadena de otro lado el auto para que no se lo roben. Y no duerme. Oye un ruidito. Oye mujer, ¿no estarán robando el carro? Uy, Dios mío.
No digo que haya uno que otro cristiano que no le roben el auto, claro, por muchas razones, pero luego te lo regresa, ¿o no? Mire, yo sé de pastores de sana doctrina, hombres íntegros, que les han robado sus autos. Y más o menos en 2 semanas, no falta un hermano o una hermana que tienen recursos, van con ellos y le dicen: hermano, supe que te robaron el auto. Sí, ve a la agencia, el que te guste, yo te lo pago. O sea, con Dios no hay ningún problema. El problema es que tú y yo no le creamos. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Porque de esto se trata, hermanos. Que usted reciba esta palabra y que usted tenga en su corazón que Dios tiene predominio sobre cualquier asunto que se le presente. Y entonces, ¿usted cómo va a vivir? En paz, contento, recibiendo la provisión que usted ocupa, la protección que usted necesita y muchas cosas más. Pero tiene que estar aquí su fe. De otra manera, no se puede. Entonces, ¿qué vimos en este testimonio donde lo vivió el apóstol Pablo, Lucas y otros que iban ahí en esa embarcación? ¿Qué pudimos ver en este testimonio? Un acto del poder divino, superior al orden natural. ¿Qué es lo que vimos aquí? Un acto del poder divino, superior al orden natural. ¿Por qué digo al orden natural? ¿Contra quién era el pleito? ¿No contra el mar? ¿No contra un huracán? Bueno, Dios detiene lo que guste y mande. Bajo las órdenes de Él están todos. No recuerdo si es en Job, no recuerdo si es un salmo ahorita, pero ahí está en la Biblia. Él dice que Dios le puso ¿qué? Límite al mar, límite al mar. Yo en más de una ocasión me he jactado del mar cuando Dios me bendice con una ida al mar. Me siento ahí en la playa y le digo: de ahí no te puedes mover, chiquito, porque mi padre te dijo: ahí, hasta ahí, engarróteseme ahí, te dijo. Yo me he jactado del mar por mi padre, porque si él no le pone límite, olvídese, al mar no voy. No, me acerco y de repente se viene una ola como de 20 metros, te llamabas. ¿Me di a entender? Te llamabas, porque te lleva y goodbye. Y ya un tiburón blanco dice: ay, un cristiano, estos saben, tienen mejor sabor. Estos, como no pecan, saben mejor. Amados, amadas, por favor, guarde esta verdad en su corazón. Guárdela. El predominio, superioridad o fuerza dominante de Dios está a favor de todo hijo y toda hija de Él. Repito, la superioridad, predominio o fuerza dominante de Dios está a favor de todo hijo, de toda hija de Él, para vencer cualquier necesidad, circunstancia o asunto que se nos presente. Repito la última parte: para vencer cualquier necesidad, circunstancia o asunto que se nos presente. Cuando llegue el problema, ¿vamos a temblar? Claro, aquí se lo leí en Hechos 27:20. Pablo, el apóstol, un hombre madurísimo en el Evangelio, ¿él qué dijo? Por un momento dijo: pensé que había perdido toda esperanza, pero por otra parte dijo: ya me habló Dios, y Pablo ya estaba, take it easy. Entonces, el predominio de Dios, pues, es sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier persona, sobre cualquier cosa natural o sobrenatural. Repito, el predominio de Dios es sobre cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier cosa natural o sobrenatural. Veámoslo en otro siervo, que él cayó en depresión. Primera de Reyes, por favor, acompáñenme. Él cayó en depresión. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al versículo 8. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Primera de Reyes 19:1: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Aquí me detengo. ¿Cómo no le contó todo lo que Dios había hecho a través de Elías? ¿Verdad? No, le contó todo lo que Elías había hecho.
Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal, verso 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Verso 3. Elías, ¿qué tuvo? Miedo. Ahí está. Debilidad. Él también tenía miedo. ¿Y qué dice? Enseguida, y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Verso 8. Luego siguió solo todo el día hasta llegar ¿a dónde? Al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió que morirse. Ahí te lleva la depresión. ¿Y qué dijo el profeta? Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron, ¿no? Ni yo ni él, no somos mejores, pero por la gracia de Dios tenemos su favor. Verso 5. Entonces, ¿qué hizo este profeta? Se acostó y durmió. Es parte de la depresión, debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. Verso 6. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió ¿qué? A acostarse. Verso 7. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Verso 8. Entonces se levantó, comió y bebió, y aquí póngame atención por favor, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios. A ver, ¿quién sacó de su depresión a Elías? ¿Quién lo sacó? No levante su mano, pero ¿qué hay gentes que se deprimen? Hay gentes que dicen: ay, hasta aquí, ya. Yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Es el colmo cuando se dice así. Yo quiero decirte, Dios nunca se olvida de ti. ¿A dónde se fue Elías? Así te lo compruebo. ¿A dónde se fue Elías? Se fue al desierto. Y en ese tiempo no había GPS. En ese tiempo no habían celulares. Para el número de Dios: Señor, estoy en el desierto de Beerseba, por si me quieres ayudar. Mire, Dios nunca pierde de vista a sus hijos e hijas. Dile al que tiene a un lado: Dios nunca te pierde de vista, jamás. Él tiene las 24 horas del día sus ojos sobre ti. Y si tú crees en su predominio, su mirada lo tiene sobre ti para ayudarte, para sacarte de tu situación. Entonces, ¿qué hizo Dios? En medio del desierto no solo le mandó un ángel, en medio del desierto le mandó un chef, de MasterChef. Y hasta ahí, mire, como que ya llevaba sus cositas el chef porque dice que estaba caliente, estaba echando humo todavía. O sea, hasta hizo ahí una fogata para que el profeta comiera calientito, y le dio su bebida. Y este cuate todavía seguía así como: ay, bueno, pues voy a comer, ¿no? Y por eso el ángel le dijo: hey, éntrale más duro aquí a la torta ahogada que te traje. Y te traje una coca con harto hielo para que ahora sí cargues baterías, porque vas a caminar 40 noches y 40 días. Ese es puro comercial, lo que dije anteriormente. Porque una torta ahogada y una coca no te sirven ni para 3 horas. Pregunto, ¿quién le levantó el ánimo? Pregunto, ¿quién le dio la fuerza para que Elías saliera de su condición anímica y caminara 40 días y 40 noches con una torta y un poco de agua, o una bebida, que no sé qué es? ¿Quién se la dio? ¿Va captando el mensaje, amados? Dios tiene un poder superior para ponernos de pie, para mantenernos firmes, para que se nos vaya el desánimo, para que caminemos en victoria siempre, no importando cómo esté la situación. Repito, por momentos sí nos vamos a caer. Su servidor ha vivido de todo en esta vida, de todo. Imagínense, un día pasamos una película en el otro local que teníamos. En ese tiempo no teníamos un cañón, como gracias ahora lo tenemos, o proyector, pues cañón se le dice coloquialmente, un proyector no lo teníamos. En ese entonces lo rentábamos en Guadalajara, nos cobraban 1,500 diarios. Pasamos una película aquí un domingo, un sábado, no me acuerdo.
El asunto es que ese proyector yo lo tenía que regresar el lunes y no eran otros 1,500. Entonces yo me voy a la central de camiones y estando ahí me habla mi esposa y me dice, nuestra hija convulsionó, ¿qué hacemos? Le dije, ay, estoy entre la espada y la pared. Le dije, por favor atiéndela, háblale al médico que ya sabes quién es, nuestro buen amigo, y que te oriente. Yo necesito llevar esto. No tenía en ese entonces quien lo llevara. Me fui a Guadalajara, nada más entregué el proyector, regresé. Mi hijita la habían hospitalizado en la Cruz Roja. Ese fue el consejo del médico, que era más barato ahí. No teníamos seguro social, era más barato ahí. Y no creo que nada de barato, casi me cobró lo mismo que el San Vicente. Pero bueno, así lo dejamos. Pregúnteme cómo iba mi corazón cuando iba a Guadalajara a dejar el proyector y en el rebote. Pregúnteme cómo estaba yo. No, estaba bien deprimido, estaba bien sacado de onda. Estaba yo, mi hijita, no sé cuánto ama usted a sus hijos, hijas. Yo a mis dos amores las amo entrañablemente. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellas. Así tiene que ser un padre y una madre. Entonces mi corazón venía roto, venía preocupado, venía diciendo, Señor, por favor, yo no sé qué le pasó a mi hija, por qué le sucedió esta crisis. Bueno, llegando de allá, sin desayunar, sin comer, yo me fui a la Cruz Roja, mi esposa se vino a la casa. Y ahí me quedé con mi hija hasta el día siguiente que dieron de alta, por indicación médica. Pero en cuanto llegué, no llegué como la Magdalena. O sea, no estoy hablando de nadie que sea Magdalena, ¿verdad? Así es un dicho, pues, que hay en el mundial, ¿no? Llegué como la Magdalena ahí, no llegué así, perdón. No, llegué de buen ánimo, oré por mi hija. Es más, gente ahí alrededor en la Cruz Roja oyeron que estaba orando y me dijeron, oiga, no ora por mi hijo, no ora por... Sí, claro, oramos. Y ahí estuve con mi hijita. Y así como Elías, sin comer nada, Dios lo sabe, yo aguanté 1 día y medio ahí. Hasta que mi esposa se acordó y dijo, ah, caray, no has comido. No, no, pero Dios me sostuvo. Amados, porque mi Padre es superior, está por encima de cualquier situación. Entonces, que esta palabra entre a tu corazón, hijo de Dios, hija de Dios, y que ya nunca jamás caigas en depresión. Si acaso en un movimiento así telúrico como, ¿está temblando? Pues sí, salte a la calle, hermano, si no te cae la casa. Porque hay gente que dice, ¿está temblando? Sí, córrele. Pero fuera de ahí, no, hermanos, no. Al menos la Biblia no dice eso para los hijos, las hijas de Dios. Entonces, aquí vimos que nuestro Dios Todopoderoso le dio a Elías una comida, una bebida en el desierto, y con esa comida y bebida Dios lo fortaleció, Dios le levantó su ánimo, Dios le cambió su actitud para presentarse delante de él. ¿Quiere que le dé más bases bíblicas? Con gusto se lo doy. ¿Por qué? Porque aquí está la razón. Isaías capítulo 26, versos 3 y 4. Aquí está la razón, iglesia. Pero deja que esto entre a tu corazón, por favor. Esto es lo que a mí me ayuda a mantenerme firme en cualquier problema que se presente. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión Nueva Biblia Viva dice, Él, se refiere a Dios, cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Verso 4, confíen siempre en el Señor Dios, porque en el Señor hay fortaleza eterna. ¿Qué nos está comunicando aquí Dios a través de su profeta? Que Dios es superior a cualquier cosa, que Dios te mantiene a ti y a mí en completo reposo, en completa tranquilidad, en completo descanso. ¿Cuál es aquí o qué es lo que Dios nos pide a ti y a mí? ¿Qué es lo que nos pide? Aquí dice, los que confían en Él. ¿Cómo se llama la serie? ¿Hasta cuándo me creerán? Confiar es mantente fiel, mantente firme, permanece en lo que Dios te dice, amada iglesia, no en tus razonamientos. Por eso aquí dice la parte B del versículo 3, cuyos pensamientos, diga conmigo, razonamientos, buscan a menudo ¿a quién?
al Señor. ¿Tienes un problema? No dejes que tus razonamientos te gobiernen. ¿Me di a entender? Anótalo en tu corazón. Anótalo en tu corazón. Que nunca tus razonamientos estén por encima de los razonamientos de Dios. ¿Lo anotaste? Pero en tu corazón, que nunca tus razonamientos, o si los quieres poner, mis razonamientos, estén por encima de los razonamientos de Dios. Ahí está la victoria. Nunca. Tiene cáncer, tiene un soplo en el corazón, tiene un coágulo en el cerebro, parece que tiene cáncer en el páncreas. Estoy hablando o tiene cáncer en el hígado. O sea, estoy hablando de enfermedades que la mayoría se muere. Bueno, ¿qué tengo que decir yo? Ay, gracias, Señor, porque ya me urgía estar en tu presencia. Gracias. Porque una vez que cuelgue los tenis, ¿a dónde cree que me voy a ir? Al coro celestial. Allá, en cuanto ya digan, se finí, hasta aquí llegó. Señor, gracias, porque ahora sí el gozo completo. ¿Cuál lágrima? ¿Cuál preocupación? ¿Cuál huracán? Nada, hombre. Allá nada más es llegar y ahí está tu gafet para cuando quieras ir a comer, cenar o desayunar. Se te antoja un café, un pastel, lo que quieras, mano. Aquí ya no se te sube el colesterol ni el triglicérido. Aquí comamos lo que comamos, estamos sanos. Entonces, amada iglesia, ¿cuál es tu requisito y el mío para que Dios nos mantenga en completa tranquilidad, descanso, etcétera, etcétera? Que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque quienes confiamos o tenemos nuestro vigor en Dios, es otro sinónimo de confiar. Quienes confiamos o tenemos nuestro vigor en Dios o nuestro vigor espiritual en Dios, disfrutamos de abundante paz o de abundante descanso a pesar de cualquier asunto que nos atraiga aflicción o adversidad. ¿Qué hace la confianza en Dios? Nos empuja de la adversidad, nos saca de la adversidad y nos pone en paz. No levanten su mano. ¿Cuántos ya viven así? ¿Cuántos ya vivimos así? Cuando su servidor empezaba a caminar en el Evangelio, una de mis preocupaciones y que no me dejaba dormir era cuando ya me faltaban 3-4 días para pagar la renta de la casa donde vivíamos en Guadalajara. No, hombre, ya no dormía. Y yo decía, ¿por qué no duermo? Porque aquí traía un pensamiento. Y no hay lana, todavía no tienes los 2,500 que hay que pagar de renta, o los 3,500, o los 4,000 de renta, todavía no hay. Hasta que Dios le plació por su misericordia decirme, ¿cuándo vas a poner tu confianza en mí? Y luego me dijo, ¿y cuándo te he dejado? Yo le dije, nunca. Entonces, duérmete. Y mire, dormí como un lirón. Que no sé qué cosa es un lirón, pero así dice la gente. Y desde ese día jamás me preocupo si al otro día la renta y no tengo ni un peso para pagarlo. No, porque sé que mi Dios va a proveer. Yo quiero decirte, te preocupes o no te preocupes, Dios te va a suplir lo que tú necesites, punto. Es más, y a veces ni siquiera lo que ocupas, te da de más, porque así es nuestro Dios. ¿Quiénes te pueden decir esto que te vengo diciendo ahorita? Quienes por la gracia hemos experimentado que el predominio o superioridad de Dios sobre todo. ¿Te acuerdas cuando los filisteos, empezando por su líder que era Goliat, fue e insultó al pueblo de Israel, a su rey, diciéndole, mándame un soldado de allá, hombre, el más valiente que tengas, le dijo Goliat. Y si yo le gano, ustedes son nuestros esclavos, pero si él me gana, los filisteos somos sus esclavos. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas cuando llegó Davidcito a dejar unos quesitos, cuidaba unas chivas, unas borregas, unas cabras, ahí cuidaba? ¿Y te acuerdas cuando llegó Davidcito? Eso está en 1 Samuel 17, si lo quieres leer. 1 Samuel 17. Llegó con ahí andaba como Betito cuidando unas cabras, unos chivitos, ¿verdad? Y entonces le dice a Saúl, yo me lo he hecho. Y dice Saúl, ay muchachito, estarás muy guapo y todo, pero con el gigante no puedes.
Tú ni siquiera sabes agarrar un arma. Él, dice el gigantón, desde chavo, está capacitado. Y ve, mide 3 metros 10 centímetros. Y tú pareces de por ahí de Jalisco, mano. 1.50. No, hombre, no la armas. Vea, le estoy narrando esto para poderle bendecir más. Cuando una persona no le cree en Dios, Saúl era el primer rey de Israel, pero no creía en Dios. ¿Y cómo actuaba el que sí creía en Dios? No, yo voy y lo hago garras. Y cuando el Saúl está, ay, es que no puedes, vaya conmigo ahí. Le va a bendecir más si le leo estos textos que si se los platico. Ahí en 1 Samuel 17, va a ser más o menos como del versículo, no lo tengo aquí en mis notas, pero como son textos que a mí me han bendecido mucho, están en mi corazón constantemente, no tengo ningún problema y Dios me lo puso ahorita para leérselos. Estoy en el versículo 33 de 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, verso 33. Dijo Saúl a David, ¿qué le dijo el incrédulo al creyente? ¿Qué le dijo? No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres, ¿qué? Un muchacho, era un adolescente, 16 años más o menos. Y él, el gigantón, un hombre de guerra desde su juventud o adolescencia. David respondió a Saúl, tu siervo, vea cómo se refiere David al rey. Tu siervo era, ¿qué? Pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venían, ¿qué? Un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano ¿de dónde? De la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y le dice David al rey, y este filisteo, el gigante, incircunciso, no creyente, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, aquí está donde quería llegar, verso 37, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, vea la fe de David, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? Para que en cualquier asunto, situación, necesidad, ya sea el temblor así, muy pequeñito, y nos sobrepongamos. ¿Qué? Tener experiencias. Tener experiencias. Le pregunto sin ofenderlo, ¿usted vive el Evangelio? Le hago otra vez la pregunta, ¿usted vive el Evangelio? Nuestros hermanos que están en Grayola, hasta allá atrás, ¿viven el Evangelio? Allá hasta atrás. ¿Sí me escuchan hasta atrás? ¿Viven el Evangelio? Si no vivimos el Evangelio, no tenemos confianza en Dios. Si nada más decimos, no, mi Dios es todopoderoso, no, yo tengo un Dios, ¿no? Pero solo digo, no, hay que vivirlo. En toda situación, circunstancia, hay que vivirlo. ¿Sabe por qué mucha gente en Cristo sufre mucho? Porque tiene su fe en los hombres, no en Dios, porque no vive el Evangelio. Tiene una enfermedad, dice, vamos con el pastor, ese hombre vive cerca de Dios. Y yo digo, ¿y tú? ¿Por qué no Jesús dijo que yo estaré contigo todos los días? Ay, pastor, es que usted y que... No, cálmese. No. Si usted tiembla, cualquier problema lo derriba, es porque usted no ha vivido el Evangelio. Por la misericordia de Dios se salvó usted. O sea, se arrepintió, creyó en la cruz, en la resurrección, nació usted de nuevo, pero hasta ahí llegó. No, papás, mamás, adolescentes, jóvenes, profesionistas, empresarios, toda gente que está en este auditorio, quienes nos escuchan, ven por internet, necesitan poner por obra el Evangelio. Si no, olvídense. ¿De dónde usted tiene argumentos en su corazón como David? Del predominio de Dios sobre cualquier cosa. Porque ¿qué le contestó David a Saúl? Mira, viniera un oso, viniera un león o lo que viniera, Dios me da el poder para matarlo. Pregúntele a alguien que está en una jaula de leones o que está en un zoológico, pregúntele si nada más con agarrarle la quijada se muere el león. Pregúntele.
¿Usted ha ido a funciones de circo donde andan tigres de Bengala, leones? ¿Ha estado? ¿Qué trae el domador? A ver, aparte de su chicote y su sillita, ¿qué trae? ¿Lo ha visto? Trae un pistolón. ¿Lo ha visto? Trae una pistola. Por si se acelera el león, ¡paz! Órale. Hasta ahí llegó el leoncito. ¿Cómo es que David lo agarraba de la quijada? Como que le hacía cosquillitas abajo. Y el león, y de repente, le quebraba la cabeza al león. ¿Quién cree que es? ¿Quién cree que hacía esas grandes obras? Amados, si tú no vives el evangelio, bueno, quieres tener estas victorias que tenía David, y todo hombre que vive el evangelio, toda mujer que vive el evangelio, necesitas poner por obra el evangelio. Hay gente que me ha dicho acá, sin ofender a nadie: pastor, yo no diezmo porque no me alcanza. Y yo le digo: por eso no te alcanza. ¿Me expliqué? Y un día me dijo un profesionista que gana harta lana. Es que mire, yo tengo estas necesidades, mis hijos estudian en universidades de paga, y si diezmo no me alcanza. Le digo: no le alcanza porque usted no le cree a Dios. Pregúnteme a mí cómo le he hecho para ayudar a mis hijitas a estudiar desde primaria, secundaria, preparatoria, la universidad y su titulación. Pregúnteme cómo le he hecho. Creyendo en Dios. Pero esa fe se demuestra por hechos: diezmando, amando a mi esposa, respetándolo a usted, dándole la palabra de verdad, la que le bendice. Son muchos actos que tiene que hacer el hijo o la hija de Dios. Y así es como Dios, ¿qué? Te provee. ¿Conforme a qué? Tu necesidad. Y cuando esa necesidad por alguna razón no te lo provee tu trabajo, tu empresa, etcétera, etcétera, Dios usa gente. Dios usa personas. Sin ofender a esta congregación, yo aquí ya como 7 años trabajando sin parar. Yo estaba muerto de cansancio. Y un día me habló uno de los pastores de Guadalajara y me dijo: Arturo, ya nos dimos cuenta que estás muy cansado, te vamos a pagar unas vacaciones. Ay, dije: gracias, Señor, escuchaste mi oración. Y de Casa de Oración Guadalajara, uno de los pastores me pagó mis primeras vacaciones en este lugar, sin ofender a nadie ni hablar mal de nadie. Y cada año, siempre Dios pone en el corazón de alguien de esta congregación y me dice: pastor, ¿cuándo se va de vacaciones? Pues ya que Dios provea. No, es que ya Dios proveyó, ya nos habló. ¿Cuándo se quiere ir? Díganos cuánto ocupa y nosotros lo apoyamos. Estoy hablando de algo que no es común y corriente en la vida. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Porque la comida, la bebida, la casa, esa sin ningún problema, Dios te la va a proveer. Pero hay otras cosas que también se necesitan, que no están dentro de la canasta básica, dijéramos, pero que Dios te lo provee. Y así como te provee eso, te provee sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional y muchas cosas más. Le leo rápidamente el Salmo 37, verso 28, la parte B. Salmo 37, verso 28, la parte B. Se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. En esta versión dice: y no abandona a sus santos, ellos son preservados para siempre. Es decir, Dios no abandona a sus hijos e hijas obedientes, porque ¿quién es un santo? Alguien que vive apartado del pecado, ¿no? Y que vive sirviéndole a Él. Entonces Dios no abandona a sus santos. Y dice aquí la promesa: ellos son preservados para siempre, para siempre. Nuevamente le doy una definición de lo que significa predominio. El predominio es un poder de supremacía, o que está por encima de cualquier cosa, sea o no sea de este mundo. Repito, el predominio, le doy otra definición, es un poder de supremacía, o que está por encima de cualquier cosa, sea o no sea de este mundo. Y por favor, que se quede en su corazón esto que voy a decir enseguida. Y esta cualidad es única o exclusiva de Dios. Es única o exclusiva de Dios. Nadie más lo tiene. Así es que ni le busquemos por otro lado. Queremos que este poder sobrenatural, por encima de todo, obre en nosotros, obre a nuestro favor. Solamente viene de Dios, no viene de otra parte.
Por ende, todos y todas quienes hemos venido a Dios desde Abraham y hasta el último personaje que guste en la Biblia, creyéndole y confiando en Él, nos ha puesto fuera de toda situación de adversidad donde nos encontrábamos. Rápidamente, casi terminando, Génesis capítulo 14, 1 al 16, por lo que le dije anteriormente, que todos y todas, hijos, hijas de Dios, pero que le creemos a Él, que confiamos en Él, nos pone fuera de toda situación de adversidad, no importando dónde nos encontremos o cuál sea esta. Dice Génesis capítulo 14, versículos 1 al 16. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos, dice el verso 2, hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebe, rey de Seboín, contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años había servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y dice el 5, y en el año 14, o 2 años después, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astoret, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Verso 7, y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Jase Sontamar, y salieron ¿qué? El rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Siquim. Verso 9, esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Verso 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. ¿Qué dice el verso 12? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba ¿qué? Prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Verso 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Por qué leí este testimonio? No tanto por el pleito que tenían 4 reyes contra los 5 que no querían pagar impuestos, no. Lo leí porque Dios defiende a sus santos, porque Dios salva a sus santos. Ahí estaba Lot, como a veces los cristianos, las cristianas, estamos en lugares que no debemos estar, pero bueno, ahí estaba Lot, entre Sodoma y Gomorra, donde estaba el pecado, todo lo que daba. Pero bueno, ahí estaba. De todas maneras, Lot, dice la Biblia, que era un varón justo. ¿Qué pasa con Lot cuando estos reyes vienen y vencen a estos 5 reyes que en sus fuerzas no hicieron nada? Ahí es donde le demuestro que sobre el no creyente el todo poder de Dios no obra. Obra en sus justos, en sus santos. ¿Qué pasó ahí en este relato, en este testimonio? Número 1, que después que se llevan a Lot, sus bienes, todo lo que había ahí, su familia, Abraham dice que armó a sus criados. Le pregunto, ¿Abraham era el secretario de seguridad de Jerusalén? Digo, era diplomado en Estado Mayor y sabía de estrategias de guerra, porque aquí fue la primera guerra, Abraham era, ahora sí que la crema innata para dirigir una guerra. ¿Eso era Abraham? Si leemos 2 capítulos atrás, dice que él cuidaba ovejas, que él tenía vacas. Va comprendiendo cómo el todo poder de Dios, aunado a otras
cualidades de Dios hace que sus santos tengamos habilidades que no tenemos. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Armó a sus criados. Y ellos, no solamente por ir armados, ya rescataron a Lot y sus bienes. No, Dios les dio una estrategia para caerles de noche. Dios les dio la victoria y Dios rescató a su sobrino, sus propiedades. Es más, gente que se habían llevado secuestrada, lo rescató Abraham. Y lo más tremendo, nadie había sufrido ningún rasguño. ¿Quién hace esto, amados? El predominio de Dios es sobre todo. ¿Qué es todo? Me dijeran. Lo que usted guste, en lo natural, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo que usted guste y mande. Es todo. Termino donde inicié, en el Salmo capítulo 20, versículos 6 al 8. Salmo capítulo 20, versos 6 al 8. Nuevamente los leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora sé, dice David, que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Verso 7. Algunas naciones se jactan de sus caballos, sus carros de guerra, pero nosotros, dice David, nos jactamos ¿qué? En el nombre del Señor nuestro Dios. Por eso dice David en el 8, esas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros, ¿qué dice David? Nos levantaremos y estaremos firmes. ¿Qué está enseñando estos versículos a través del testimonio de alguien que confiaba en Dios, de alguien que esperaba en Dios, de alguien que se apoyaba en Dios? ¿Qué es lo que nos enseña a usted y a mí? Que el todo poder de Dios, debe estar en su mente y en la mía, en su pensamiento y en el mío. ¿Y qué pensamientos? Pues los atributos de Dios. Él es todo poder, Él es fiel, Él es bondadoso y tiene otros atributos. Él es misericordioso, etcétera, etcétera, para que en cualquier cosa, en cualquier asunto, dependamos de Él. Si alguien me dice: oiga, ¿de dónde sacó eso de que en nuestra mente estén los atributos de Dios? Ahí dice en el verso 7, en esta versión Nueva Traducción Viviente, dice: nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Qué es el nombre? La persona, la autoridad, los atributos de Dios. Amada iglesia, amados hermanos, hermanas en la fe, aquí y quienes nos ven por internet, ¿qué necesitamos tú y yo para tener victoria tras victoria? Porque tú y yo vivimos en un mundo que no falta un día que no tengamos algo pequeño o algo pues, de buen nivel de adversidad, ¿o me equivoco? O alguien aquí vive a diario y dice: no, yo voy como en caballo de hacienda, hermano. ¿Alguien vive así? ¡Qué problema! Yo no sé ni por qué están predicando esto si yo no tengo ningún problema. ¿Habrá alguien así? A diario, si no es una cosa, es otra cosa. Pero bueno, ¿qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué voy a hacer yo? Siempre tener presente en mi mente, en mis razonamientos, a mi Dios, los atributos de mi Dios, para actuar sus preceptos, sus promesas, y Dios obrará, Dios hará. ¿Cuántos de esta congregación necesitábamos un mensaje como estos? ¿Cuántos? Cierro. Cuando usted o a mí, y esto lo hago para ayudarle aún más, cuando usted o a mí se nos presenta una adversidad del tipo que sea, ¿hacia dónde corremos usted y yo? Lo vuelvo a decir, cuando usted o a mí se nos presenta una adversidad, esta es una pregunta para que nos ayude más todavía a la conferencia de hoy. ¿Hacia dónde corremos? ¿Hacia Dios o hacia una persona? ¿O hacia un razonamiento humano? ¿Hacia dónde corremos? ¿Hacia Dios? ¿A una persona o un razonamiento? ¿A dónde corremos? Cada quien tiene una respuesta. Y el planteamiento no tiene ninguna intención de ofender a nadie. Es más, solamente de ayudarte. ¿Cuántos aquí tenemos una necesidad?
¿Nadie? Ah, qué suave. Oren por mí, hermano, yo tengo un montón. Pongámonos de pie, pues, por favor, por favor. Y conforme a esa necesidad, ya oímos la palabra, ya tenemos la enseñanza. Conforme a esa necesidad, por favor, humillémonos ante el Señor. Acuérdense que humillarnos es depender de Él, es esperar de Él. Créame, Dios es el único que le provee a usted su necesidad, créame, nadie más, solo Él, nadie más. Usted podrá tener buen recurso financiero, buena casita, buena comidita, buen auto. Gloria a Dios, denle gracias a Dios. Yo le doy gracias por todos los bienes que usted tiene. Pero puede ser que usted tenga otras necesidades emocionales, no sé, hay tantas necesidades. Usted tiene una necesidad, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque, de acuerdo a lo que nos enseñaste hoy, tú tienes cuidado de nosotros. Es más, tú tienes interés de nosotros. Por eso venimos delante de ti a darte gracias, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre. Gracias en Cristo Jesús. Y si usted quiere decirle así, dígale: y hoy me gozo en tener un Padre y un Dios que está por encima de cualquier cosa. A mi Cristo le diste un nombre que es sobre todo nombre. Si yo tengo una enfermedad, tiene un nombre, pero el nombre de Jesús está por encima de ese nombre, de esa enfermedad. O si yo tengo una necesidad emocional o la necesidad que tenga, el nombre de Jesús está por encima de ese nombre. Es tiempo de orar, por favor, varones. Es tiempo de orar, por favor, mujeres. Levante su voz en fe. Levante su clamor a Él, porque yo sé que usted tiene más de una necesidad como su servidor. Vayamos a Él y digámosle: Señor, en ti todo lo puedo. En ti sí lo puedo, Señor. Ayúdame a recibir esta palabra. Que este mensaje de hoy se haga realidad en mi corazón, en mi espíritu. Porque yo no puedo salir de esta dificultad. Yo no puedo salir de este problema. Si tú eres alguien que trae un pensamiento, si tú eres alguien que trae un resentimiento, si tú eres alguien que trae algo dentro de ti y ahí te tiene derribado, derribada, es el momento para decirle: Señor, tú tienes el todo poder para sacarme de esta situación en el que muchas veces he dicho o no lo he dicho, pero así vivo. No hay remedio para esto. Dios tiene un remedio, Dios tiene una solución. Él es supremo en autoridad, y su amor y su bondad y su gracia están para ti si lo crees, están para mí si lo creo. Entonces el tiempo de decirle: Señor, este es mi problema, este es mi asunto, esto es lo que no me deja dormir, esto es lo que no me deja en paz, Señor, y yo pongo mi fe en ti. Así como el rey David, y así como los personajes que leímos hoy, Abraham, así como leímos a Elías, así como estudiamos al apóstol Pablo en esa experiencia, yo sé que tú tienes gracia para mí, gracia para sacarme de esta condición. Así es que, Señor, yo llevo a ti todas estas cuestiones, todas estas cosas, confiado en que veré tu favor, lo experimentaré. Si usted ocupa un milagro donde esté el problema, en su cuerpo, si usted ocupa un milagro en su familia, dígale a Él: Señor, yo sé que tú harás, tú obrarás. Gracias por ser mi Dios y gracias por atender mi clamor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por sus promesas, ¿verdad? Denle un fuerte aplauso a Él, porque todo es por ti, Señor. Así que vamos a cantarle a Él. Nada, oh Cristo, me separará de tu amor. Tú me has hecho más que vencedor, mi Señor. Tu Espíritu me guiará, tuya soy. Yo anhelo parecerme a ti, más y más, sí, Señor. Porque he puesto mi confianza en ti, Señor. Vamos a decirle a Él:
confianza, Señor, en todo momento, Dios. Señor, dale un fuerte aplauso a Él. Y por eso confiamos en su palabra, ¿verdad? Que es la verdad, que es la que nos guía. Por la fe puesta en Cristo, confío en tu palabra que es verdad, que nunca falla, ni se equivoca. Confío en tu palabra que es poder para salvarme. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Ahí está mi convicción, ahí está toda mi confianza, Señor. Por la fe puesta en Cristo Jesús. Solo en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Así que podemos ir seguros, ¿verdad? Con sus promesas que Él ya nos ha dejado. Hermano, Dios le bendiga, que han despedido. Cualquier cosa que necesite, por aquí estamos. Cuídese mucho. Dios le bendiga.